Imagina poder tener la habilidad de hablar con los muertos. El día de hoy tengo frente a mí a una mujer muy guapa, pero también muy interesante. Ella tiene esta habilidad y espero que nos confiese muchas cosas. ¿Cómo estás, Aidena? Estoy muy feliz y muy intrigada de estar aquí. Intrigada porque tu energía se siente diferente a la energía de todas las personas con las que he grabado. Entonces, me gusta. Me gusta. Gracias. Qué bueno. Sí. Oye, cuéntame un poquito acerca de ti. Yo sé que mucha audiencia ya te va a conocer porque Gafe tiene y yo tenemos un poquito de audiencia en común, entonces Ujú. seguramente los que ven Gafe ya la conocen, pero algunos no te van a conocer. Así es que para esas personas nos puedes explicar así rapidito, Ujú. ¿qué eres? Pues omití durante este año que empecé más formalmente en esto los títulos, pero pues en palabras más resumidas soy tarotista y soy medium. Oye, eso de tarotista es como que muy común, ¿eh? Sí. O sea, hay muchas, tú te metes a TikTok y Ya cada sé. tres scrolls que haces te sale alguien haciendo el Sale una tarot. tarotista. Pero lo de Medium es un poquito ya más exclusivo y para ser sinceros es como que el área que más me interesa de ti, ¿sabes? Ok, ok. Tienes muy bonitos ojos. Gracias. ¿Es con esos ojos con los que ves fantasmas? Sí, con estos mismos. No me los puedo cambiar, ni modo. ¿Cómo esto ha sido desde niña? Desde siempre. Desde siempre fue tan normal que entonces yo asumí que era normal para todo el mundo. Hasta que un día me di cuenta que no. Y bueno, de ahí empieza todo este rollo, ¿no? Y también lo del tarot fue algo que no sabía que podía. Un día pude y funcionó y de ahí. Pero tú tienes como una especie como de predisposición porque tu mamá también Ujú, se mueve en estos ujú. círculos, ¿no? Sí, sí. A ella la vamos a tener en otro episodio. Oye, esto de hablar con los muertos es tal cual la serie esta de almas perdidas y todo esto. No, puede serlo, quizás, pero soy muy honesta con la gente desde un principio. No es así generalmente, es una conversación diferente, no es como hablar con un humano, porque para empezar no son humanos, la comunicación es entrecortada, a veces te dan mensajes que ni siquiera esperas, a veces no quieren hablar, a veces lo que me pasa mucho y que se lo explico a la gente en las sesiones es que me empiezan a mostrar imágenes y entonces es como si yo hablara con ellos a través de las imágenes que llegan a mi cabeza y yo se las digo a la persona, ¿sí? Otras veces sí se escucha como tal el sonido de la voz, pero yo he asumido que quizás esto se debe más bien al muerto. ¿Cuál ha sido el mensaje más desgarrador que has tenido que dar? Bueno, es que Sin fueron decir más. Sí, nombres, sin claro, decir claro, nombres. claro, claro. Cuídame. Son varios. Uno que lo recuerdo mucho porque yo casi me pongo a llorar con la señora. Una señora me buscó porque su hijo tenía cierto tiempo desaparecido. Y me buscó pues para ver si yo lograba comunicarme con él o no, para ver si estaba vivo o no. Y la señora no quería como que aceptar que él podía estar muerto, pero yo siento que una parte de ella quería como ya cerrar el ciclo y por eso me buscó. Entonces cuando ella me pasa la foto de Hijo. su hijo, yo le dije, ¿sabe qué? Si yo logro hablar con él es porque claramente Ya pues está, ya ya. se murió, Mm. ¿sí? Y yo le pedí a Dios con toda mi alma no hablar con él, porque así yo le daba una esperanza a la mamá de que su hijo seguía vivo.
Pero entonces en cuanto ella me muestra la foto, pues el muchacho, yo me acuerdo, esto fue ya hace meses, yo me acuerdo que empieza a hablar y a decirme un montón de cosas, porque resultó que él tenía una hija, y entonces él me empieza a contar de su hija, y me empieza a decir cosas que quería que le dijeran a su hija, a su niña chiquita, y me empieza a decir lo que le pasó, y le empieza a decir a su mamá, me acuerdo de una frase que le dijo, que ya no gastara más en flores, y que si quería ponerle flores, que mejor se las regalara a ella. Y entonces cuando yo le dije eso a la señora comenzó a llorar, pero horriblemente, porque el muchacho me decía mucho, dile que ya no gaste más dinero en flores. Obviamente, si él estuviera muerto, para mí sería muy lógico que la señora pues le comprara flores, ¿no? Pero el muchacho ya tenía años que había desaparecido. Y entonces la señora me dice que durante todos esos años, ella diario, sin falta, le compraba flores. Y que a veces ya no tenía dinero y el poquito dinero que le quedaba era para comprarle flores y ponérselas en un altar que ella le tenía. Entonces cuando yo le digo eso, pues la señora se agarra llorando. Ahí obviamente creo que ella y yo ya habíamos asumido que el muchacho estaba muerto. Lo mataron muy feo. Lo torturaron. Yo dije cierta información porque también no... Era el corazón de su mamá y yo no puedo dañarlo tanto, ¿sí? Pero el muchacho me mostraba... O sea, te mostraban cosas horribles, pero... Y tú intentabas transmitirlas de una manera más sutil, ¿no? Pues claro, estaba hablando con su mamá. Y la mamá estaba muerta en llanto. No me acuerdo bien de todo lo que le dijo, porque fue hace mucho. Pero yo me quería poner a llorar con ella, porque el muchacho le decía muchas cosas a la señora que pues yo no entendía, ¿no? Porque no son mis mensajes, pero ella los entendía. Y para mí, van varias madres que me buscan, pues sí, para ver si sus hijos ya murieron, y es muy feo. Yo creo que esas son de mis consultas más feas, porque si sí murieron y yo logro que la comunicación, es horrible, es horrible. Y otro que, pues también, pues es que no dejo de ser un ser humano y me llega, fue una chica me contacta y me manda una foto de un muchacho. Pasa algo que cuando yo veo las fotos, a veces es reconocer si la persona ya murió o no. O sea, me mandan muchas fotos de muchos familiares que quieren preguntar. Uh-huh. Pero si me mandan una de algún muerto, no sé qué tiene la foto que se nota que ya no está. O sea, algo pasa con las fotos, o a lo mejor soy yo. Entonces ella me manda una foto, me manda muchas fotos y entre ellas de un chico. Me dice, es que yo quiero hacer una comunicación con él. Yo dije, va, o sea, le expliqué que depende de la energía del muerto. Le expliqué que en caso de que yo no escuche al muerto, yo uso algo que yo le digo mapa. Okay. Que es como una ouija. Si quieres te la puedo mostrar. Creo que sí la traje. Entonces yo utilizo ese tapetito como para que me dé respuestas de sí o no, en caso de que yo no pueda hacer la comunicación directa conmigo. Pero cuando ella me dice el nombre del chico, yo anoto el nombre y la fecha en la que se murió. Y entonces lo primero que le dijo fue que lo disculpara por no haberse casado con ella. Y cuando yo le dije esto, no, la chica, o sea, se soltó en llanto, que yo dije, Dios mío, ¿qué le dije? Porque es muy difícil, también los tengo que contener o tratar de calmarlos, porque entran como en shock, no sé. Entonces, él empezó a decir que lamentaba que ella... ¿Cómo le dijo? Que ella que dejara su vestido, que ella no hubiera tenido su fiesta y que la amaba, pero que no le alcanzó el tiempo, y le empezó a decir así muchas cosas. Y entonces me dice, cuando él se muere, estábamos a, creo que 12 o 15 días de casarnos. Entonces, yo sentí que era la disculpa que ella necesitaba de parte de él. Y fue feo, pues, darle el mensaje. Pues no es agradable, claro, yo sé que se van a poner mal, pero siento que para ella fue liberador esa disculpa. Sí. Wow, o sea, puedes tener un montón de historias de todo tipo, porque esta es como una historia un poco romántica, pero a
a la vez, pues, triste también, ¿no? Sí. Por el contexto. Oye, ¿cómo es la dinámica que tú aplicas con tus, no sé si los llames pacientes o clientes, las personas que van contigo y te dicen, oye, Aidena, necesito contactar quizás con mi padre, con mi madre, con mi hermano fallecido? ¿Cuál es la dinámica? ¿Tú los citas, entras, los pasas a un lugar de trabajo? ¿Qué les pides? ¿La gente necesita llevarte una foto, una prenda? ¿Cuál es el proceso, la dinámica para, para que la gente que nos está viendo, digamos, alguien quiere alguna consulta o algo y luego pues van a decir, oye, ¿cómo le hago para presentarme con ella? Sí. O ¿cuál es la dinámica? Pues lo primero que hago es que elijan una de las 3 sesiones que doy, porque doy una sesión de numerología. Pues te voy a explicar todas, ¿está bien? Sí, por favor, entre más me expliques, mejor. Ok, doy una sesión que es numerología, a mí me encantan los números. Doy que numerología es más como para conocerte a ti mismo, cosas así. Tus vibraciones, que para mí es esencial, el saber cómo una persona está vibrando, cuáles son sus altas, sus bajas, sus épocas buenas, sus épocas malas. Otra es un tipo de meditación que se trabaja por medio de las ondas cerebrales teta. Y otra es tarot. Cuando una persona lo que quiere es contactar con algún muerto, yo siempre les digo que tarot. A veces les puedo decir que la terapia de meditación, porque así es más fácil. Tener a alguien relajado enfrente de mí me es muy fácil trabajar con la persona. Porque si llegan muy tensos, yo no puedo. Entonces, pero casi siempre es tarot, porque si un mensaje de algún muerto no me es tan claro, yo puedo pedirle que a través de las cartas me muestre algo y entonces ya en las cartas es más fácil descifrarlo. Les pido foto, todas las fotos que tengan. Hay gente que me dice, yo nada más conservo esta foto. Como la mayoría de mis sesiones son para gente que está en otros países, pues son videollamadas, entonces me mandan las fotos en línea. Pero cuando son personas que sí van a mi consultorio aquí en Guadalajara, me llevan a veces prendas y a mí me gusta mucho que me lleven objetos de la gente, porque no dejan de tener su energía, o sea, del muerto. Entonces yo les pido el nombre completo, de preferencia la fecha de nacimiento del muerto y cuándo fallece, para ver su ciclo, ¿sí? Y la edad. Y entonces, para todas mis sesiones hago una especie de trance para yo poder estar en una energía adecuada y poder hacer el contacto. O sea, yo no puedo llegar y sentarme y, ay, si es que te están diciendo esto y esto y esto. No, de repente pasa, y no me explico todavía por qué, que estando en lugares públicos veo cosas sin estar en este trance. Pero cuando ya sesiones, hago una especie de trance. Este trance, ¿tú lo descubres? ¿Te pasa solo? ¿Alguien te enseñó? No, pues digo, lo menciono porque creo que mucha gente ya lo sabe. Yo escucho mensajes y entonces es como si alguien más me estuviera dictando qué hacer. Y así es como yo hago todo, como si me lo dictaran. Es así, no lo estudié. Eso que tú tienes, ¿crees que es un don divino? Pues no, es que a mí no me gusta llamarle así. ¿Cómo lo llamas? Pues habilidad. Habilidad. Es que siento que don es como una palabra muy especial. Y yo creo que todos podemos llegar a ser muy especiales. Entonces, no me quiero separar de, no, es que yo tengo un don y entonces, no, pues no. Ok, sí te entiendo. Ajá. Entonces, habilidad me gusta. Ajá. Ok, esta habilidad. Bien. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber hecho alguna sesión?
Arrepentido. Que tú hayas dicho, ay, ojalá que no hubiera hecho esto, ojalá que no venga, Ah. no vuelva a pasar algo así. Sí, sí. Eso me pasaba al principio, porque al principio yo, cuando salió todo esto de mi proyecto de Diana Paranormal, que ni siquiera era un proyecto, yo ni lo tenía contemplado en mi vida, pues recibí como mucho, así como mucha gente muy bonita, recibí muchos ataques, y entonces yo no estaba como tan lista mentalmente para asimilar todo eso. Me arrepiento más bien, es que no es arrepentimiento, pero es que para mí todo suma y todo es parte de. Ajá. Pero, por ejemplo, sí ha habido sesiones en específico que digo, qué cansado fue. Ajá. O sea, si me drenaste toda mi energía, no te quiero volver a ver. Y si hay, digo, claro que no se los voy a decir, pero Sí, si no, claro. si hay gente con la que, no, las sesiones son súper incomodísimas y yo decido que no voy a volver a ver a la persona. Pero sí, pues la verdad, ¿por qué te digo que no? Sí me pasa. Oye, esto de que te drenan las personas, ¿qué tipo de personas son las que te drenan y qué tipo de personas son las que te dan también? Sí, hay un tipo de personas y yo lo estuve como analizando el por qué, porque tengo una mente que, bueno, quiere analizar todo. Como, es muy irónico porque mi trabajo no se analiza, pero mi mente quiere analizar todo. Entonces, cuando una persona viene a mí con la intención de saber cosas, o de sanarse, o de escuchar mensajes o así, pero al mismo tiempo no quiere, a mí me complica mucho la sesión. Porque es como, yo siempre pido permiso. Cuando voy a iniciar una sesión, siempre es, me das permiso de leerte, me das permiso de entrar en tu energía. Lo hago por ética, porque me parece bien hacerlo. Y entonces, cuando alguien me dice, sí, te doy permiso, hay gente en la que sé que su energía no me está dando permiso. O sea, que sé que no. Como que están un poco reacios o sea, aquí por fuera te dicen que sí, pero por dentro Ándale. están como que inseguros. O hay gente, me ha tocado, que llega súper enojada. Pero no, como que enojada con la vida, yo creo, no sé. Ajá. Y entonces yo tengo que primero como calmarlos para que su energía me permita tener acceso, ¿sí? Y trato de abordar esto con mucho cuidado porque yo me estoy metiendo en la energía de alguien más y eso para mí es sagrado. Eso se respeta. Y si esa persona me está bloqueando de alguna manera, me es muy difícil leerle. Mucho. Entonces, esas consultas suelen ser muy cansadas. Porque digamos que utilizo como el doble de energía para poder darle el mensaje. Y generalmente pasa que esas mismas personas a todo dicen que no. Yo no tengo problema porque es un mensaje, no el mío. Y eso lo tuve que entender y trabajarlo en mí. Pero si siempre es, no puede ser, no es cierto, es que no. Y yo digo, ok, está bien. Generalmente terminan muy molestas, cuelgan muy molestas, me llaman a los 2-3 meses, es que sí pasó, es que ayúdame, es que... Pero es cansado volver a tener una consulta así. Entonces yo ahí me la empiezo a pensar de... Sí, tienes que administrar ahí las cosas, sí, ¿no? Ya. Sí. Oye, ¿nunca has tenido algún problema, por ejemplo, con una entidad o con... Porque tú hablas con los fallecidos, pero de pronto no has hablado con otro tipo de entidades? Ay, no, sí, es que esas sí me dan miedito. ¿Nos puedes decir cómo es? Sí. Para empezar, no se siente igual. ¿Puedo decir la palabra demonio? Sí, puedes decir todo, aquí no hay censura. Perfecto. Un muerto, un humano que murió, no se siente igual, pero para nada, que un demonio. Ni tampoco se siente igual que, yo les digo, entidades densas, así les llamo. O sea, no es que se llaman, yo así las bauticé porque así me entendí. Es tu forma de... Ajá. No se siente igual, porque un humano se siente más tranquilo. Y yo las emociones las siento más familiares. Por ejemplo, si un fallecido está muy enojado y quiere venir a regañar a alguien, no sé, yo siento que está enojado y esa emoción me resulta familiar porque yo también soy un ser humano.
Pero si un demonio yo lo percibo con un odio, va a ser un odio que a lo mejor yo no voy a poder describir, porque se sale de mi capacidad humana. Entonces no se sienten iguales. Y por ejemplo, me ha tocado escuchar como voces muy escalofriantes. No puedo atribuir que es un demonio o una entidad densa. Pero no es un humano. No, porque es que eso no se siente como un humano. Y un humano, por más enojado que esté, por ejemplo, jamás se va a sentir como el odio de un demonio, jamás. ¿Y qué te dicen? Bueno, me he percatado de que ellos es como si hablaran mucho. Ni siquiera se entiende, ¿sí? O es como si ni siquiera pudieran hablar español. Uh-huh. Pueden como balbucear o hacer sonidos, pero sus sonidos son horribles. Muchas veces he estado dormida y me despierto porque escucho cómo me gritan. Y sí me da miedo porque, o sea, ahí sí siento que me gritan. Porque algo que les he explicado es que un muerto es como si te habla de adentro hacia afuera, como si la voz saliera de adentro de mí para afuera. Yo sé que está confuso, pero como si la voz ya estuviera en mi mente. Como si no recibo sonido de un muerto. Pero cuando me han gritado o me han asustado, ahí sí escucho el sonido. Y eso me da mucho miedo. ¿Cómo logras, o sea, un día en la noche o en la madrugada estás dormida y de pronto un grito así? Ay, no. ¿Qué haces? Pues me asusto, pues me despierto. Es que yo estoy dormida, ¿no? Estoy tratando de vivir una vida normal dormida y entonces si yo escucho eso, me despierto. Casi siempre empiezo a orar. Pongo audios que me relajen, porque a veces mi miedo ha llegado a tal grado que no soy capaz de pararme de la cama para ir a pedir ayuda, ¿sí? Entonces, si tengo la luz cerca o algo, lo primero que hago cuando me asustan es prender una luz. Es lo primerito. Si tengo el celular a la mano, bueno, el celular, si no, el foco, lo que tenga, porque me da muchísimo miedo estar ahí en esa situación a oscuras. Y muchas veces que tengo como estas temporadas donde estoy escuchando demasiado, duermo con luces prendidas. Ok. ¿Es cierto que el Día de Muertos ocurren cosas extrañas? Sí, y yo lo he atribuido más como al estado de vibración en el que nos encontramos todos los humanos, ¿sí? Porque todos estamos en esta vibra de muerte, de dolor, de sufrimiento, de recuerdo. Y entonces esa vibra para mí se junta y permite que todo salga a flote. Porque, es que va a sonar muy mal esto, pero... no, mejor no digo nada. No, di. Mira, si no te gusta, lo borramos. Okay. No. Es que para mí el Día de Muertos no es algo especial. Para mí el Día de Muertos es algo que creamos y logramos que fuera especial. ¿Es como un tulpa? No sé qué es eso. Un tulpa es, por ejemplo, cuando un grupo de personas crea algo, una entidad que no existe. Ok. Pero ella empieza a creer en esa entidad, él también, y de pronto el imaginario colectivo de cierta forma lo dota de energía y se vuelve real. Sí, eso es un tulpa. Exacto. Para mí es algo así. Porque necesitaría ver el origen de todo eso para yo decir, bueno, tiene algo de especial. Pero no es más bien un tema de marketing, consumismo, ¿sabes? Ok, sí. Pero de cierta forma logramos hacer que exista, sí, ¿no? pero como ya le dimos el suficiente poder por los suficientes años, ahora ya ni siquiera necesito preguntarme si es especial o no, porque claro que es especial. Y claro que van a ocurrir cosas. Y claro que muchísimos brujos trabajan en esas fechas. Muchísimos. Es la verdad. Tú analizas a todas las personas con las que vas a consultar, analizas a todas las personas
con las que tienes una entrevista. Y estoy seguro de que me analizaste a mí. ¿Qué viste? Ay, bueno. Dime la verdad. Ok. Sí diré. Mi regla de no ver a nadie antes de una entrevista es precisamente por eso. Porque para mí una primera impresión lo es todo. Porque no se trata de nada más que de la energía que yo le siento a la persona. Uh-huh. Entonces siento que si yo veo a alguien antes de, como que mi mente me va creando la estructura, ¿no? Entonces, si quieres que te sea muy franca, dije, ok, voy a ver un video de quién me va a entrevistar. No sabía. Yo casi no estoy en el mundo de las redes sociales, no, que para mi trabajo. Entonces, yo me metí y me encantó que en los videos nada más veía como imágenes, como, uh-huh. Como, sí, creadas, pues como ilustraciones, como cosas así. Sí. Y solo escuchaba tu voz y dije, ok, perfecto, porque así no veo nada. Pero ahorita que yo llegué, tu mirada no es... Todo lo que diga te lo digo con un montón de respeto, ¿eh? Sí, no, tú tranquila, no pasa nada. No es normal. Yo tengo como un dicho de que entre brujos nos conocemos. Ya te entendí. Y es muy fácil para mí percibir cuando alguien tiene habilidades o no las tiene. Que las puede desarrollar, claro, pero cuando alguien ya las trae o no. O cuando alguien tiene algo a lo que yo le digo, y no sé si está bien dicho, pero yo así le digo, uh-huh. Energía chamánica, ¿sí? Donde una persona puede hacer rituales y puede servir como guía y puede contactar y yo te sentí por principio esa energía. Pero luego en cuanto entré, tu nivel de fuerza me gusta porque está muy equilibrado con tu nivel de sensibilidad, aunque no lo parezca. Y ese equilibrio es que te va a llevar a hacer cosas maravillosísimas. ¿Cómo te llamas? Inri, David. Inri. Como en la cruz de Jesucristo. David. Con razón te sientes tan raro, ¿eh? Bueno, es que ¿cuántas personas se llaman así, no? Sí, claro. Algo que también se te veía mucho, pero es que esto puede variar, es que yo te veía mucho en... ¿Cómo te lo explicaré? Como en tu energía, uh-huh. Una niña. Y entonces puede ser por varias cosas. O porque vayas a tener una hija, o porque vayas a tener a alguien que sea muy significativo para ti, que sea una niña. Uh-huh. O porque que puede ser otra variante, pero esa no la sentí tanto en tu energía, pero puede pasar, que puedas apoyarte de un espíritu femenino. Pero yo lo tomo más a terreno, porque así se sentía la energía, ¿sí? Ok, me cuadra. ¿Cuándo? Okay. Me cuadra con algo, okay. Ya luego te digo. Sí, luego me dices, luego platicamos bien. Yo veo mucho las cosas en esta parte de la gente. Uh-huh. Entonces, si no te molesta, ahí te voy a dar como una escaneadita. Esta parte que tú tienes aquí... Uh-huh. Se ve muy clara. Todo te lo digo en temas de energía, ¿no? Por ejemplo. Sí, no te preocupes, estamos en el mismo canal. Ok. Y entonces esa parte te va a hacer ver las cosas tal y como son. Y puede llegar a ser un conflicto porque las cosas tal y como son no siempre nos gustan. ¿Sí? Pero esa parte no la vas a poder evitar porque está demasiado expandida. Y entonces, y no se te va a cerrar jamás. Bueno, jamás de aquí a que trasciendas, ¿no? No sé después. Pero en esta vida no. No, el día que tú quieras trabajar, o si es que ya lo haces, no lo sé. Con la muerte, uh-huh. Vas a ser buenísimo. Pero buenísimo. Porque la tienes marcadísima, ¿eh? Es como, imagínate que en tu vida, bueno, en tu frente, no sé cómo explicártelo. Uh-huh. Se ve este camino que vas a seguir y entonces lo vas a considerar duro, pero es que vas a llegar. No es ni siquiera negociable. Cuídate la espalda. Bueno, es que si me dejas checarte, yo te checo más, ¿eh? Tú chécale. ¿Puedo sacar cosas? Sí. Sandra. Entonces tengo tu permiso para leerte.
Te doy mi permiso para que puedas leerme, interpretarme y decirme todo lo que veas en mí, mi espíritu, mi aura, mi alrededor. Ok. Ok. Fíjate que siempre las cargo como que por si acaso. Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra, la asistente espiritual. La asistente. Sí. No, ella tiene un aguante. ¿Sí? Sí. Porque yo entendí que no era fácil trabajar conmigo. Ella lo tenía muy claro también. Y hemos hecho un muy buen equipo. Y por ejemplo, ella es como Se- muy... se nota que tienen una energía así muy compatible. Sí, o sea, fíjate, ustedes dos son personas muy diferentes. Totalmente. Pero, o sea, ya cuando las ves interactuando entre las dos, o sea, hacen un match así, así como viejas amigas y... Sí, Ajá. sí. Es que yo soy la parte creativa y ella es la parte inteligente, ¿sabes? De verdad, Ok, de verdad. Hay que ok. aceptarlo. Y entonces ella vino como... Ay, yo ya saqué todo, una disculpa. No le hace. Y entonces ella vino a darme esa... aterrizarme. Pero bien. ¿Me puedes dar tu nombre completo? Inri David Hernández Ríos. ¿Me das permiso de leerte? Sí. Tienes un guía más grandote que tú. Él te va a ayudar. ¿Inri o David? ¿Cómo te digo? Como gustes. Inri. Ok. Ah, ¿Doc? Es que me dicen docu. Mira, en el medio me dicen docu, de documentalista. En mi familia me dicen David. Y mis amigos me dicen Inri. Ah, Inri. Ok. Te va a ayudar en todo lo que tú quieras. Pero cuando yo siento la energía de tu guía, es muy fuerte. Y es como si yo sintiera que también puede hacer daño si se meten contigo. Entonces, casi tienes la certeza de protección. Eso es impresionante, ¿eh? Generalmente los guías se ven como, pues sí, más sencillitos, más tranquilos. El tuyo no. El tuyo se ve diferente. Y no se ve tan clarito. Y cuando yo veo un espíritu con colores más oscuros, es porque tiene es como doble personalidad, imagínatelo. Ujú. Y me gusta, te va a ayudar muchísimo. Yo lo siento con más energía masculina que femenina. Entonces yo te sugiero referirte a él como él. Ujú. Lo vas a sentir cerca muchísimas veces. Muchas. Bueno, es que aquí me sale tu vida personal, pero es que en cámara. Sí, no hay problema. Ok. Las mujeres de tu familia, las que sean más cercanas a ti, que sean más grandes que tú, o sea, que vengan de generaciones antes que tú, Ujú. deben de cuidarse muchísimo las piernas y la cadera, porque pueden llegar a tener problemas muy graves de circulación, empezando por ahí. La soledad es algo que vas a trabajar muchísimo a pesar de que vayas a tener gente. Es como si una parte de tu vida siempre va a estar sola. Y eso no lo vas a poder evitar porque pareciera que es lo que vienes a trabajar. Así tú no te metas con nadie, Henry, mucha gente te va a considerar su competencia. Y eso es algo con lo que tú debes de estar pues muy consciente y cuidar mucho tus relaciones porque para muchas personas vas a representar una amenaza. Cuida eso. ¿Tienes fotos de tu familia? Sí. Ah, De ella- vivos. Ella es mi mamá. Le voy a... Sí, dale zoom, dale zoom. Si yo la tuviera enfrente, Ujú. yo le diría que se asegurara de que todo el rencor que ha vivido en su vida ya lo liberó. O sea, todo el rencor que se le ha generado, ya lo liberó. Porque es como si yo no sintiera tanta justicia en su vida, Ujú. ¿sí?
Y no creo que lo haya liberado del todo, y entonces hace falta perdón de su parte, no porque ella lo haya hecho mal, todo lo contrario, porque ella tiene la capacidad como de con su perdón liberar a las personas. Es más bien esa parte. Se tiene que cuidar las piernas. Mucho. ¿Juanita se llama? Ujú. Igual como manera de prevención tiroides. ¿Hay hermanos? Sí. Necesito verlos porque me salieron. Dame tiempo. Ujú. Y como preventivo en ti, temas del corazón. Ok. No me sale. No te preocupes, se esconden cuando los necesito. No te apures, luego me los enseñas. Mi hermana. No me encanta hablar en público de la gente. Henry, ¿estás seguro que esto...? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Cassandra. ¿Y cuándo nació? Ay, Dios mío. 95. No, ahí está. Ay, no sé a qué le mueve. Oh, no sé, me salí. Cualquier foto es de ella. ¿Puedo picarle? Sí. Espero que su potencial realmente lo use. Porque tiene un poder impresionante. Pero sus acciones se van a quedar cortas. ¿Sí? Entonces necesito, bueno, que haga más. Más, porque puede hacer más. Y que no le dé tanta atención a los hombres con los que vaya a estar. No puede desperdiciar su energía en eso. Sé que suena muy mal, Dios mío, espero que no. Pero no puede desperdiciar su energía en eso. Si alguien llega y la ama, perfecto, que se quede amándola, pero ella no puede enfocarse solo en amar o en divertirse porque va a perder muchísimo tiempo. ¿Sí? Tiene una cabeza llena de ideas buenísimas, pero no las está explotando al 100%. Y puede perder hasta dinero. ¿Sí? Entonces dile a tu hermana que necesita hacer más. Y no tengo fotos de mi padre disponibles aquí. Ok. Esta es, Inri, ¿te puedo decir Inri? Sí. Como, no me quiero adentrar más Ujú. por temas de privacidad, porque se está grabando. El día que tú quieras, hasta si quieres terminando de grabar, lo podemos hacer. Pero esto es algo similar a lo que yo hago en sesiones, ¿sí? Claro que aquí no estoy en mi espacio, no estoy en trance, Ujú. no estoy en nada, es simplemente la vibración de las personas. Cuando yo me voy a contactar con un muerto, lo que ocupo es esto, de acá abajo. Ok. Me ayuda. Y algo de lo que tú te tienes que acordar siempre es que sigas, y sigas, y sigas. Lo que estás construyendo ahorita no es ni la mitad de lo que vas a construir. Yo eso te lo firmo. Vas a construir muchísimo, y no nada más en un tema de redes sociales. Tú vas a construir mucho en lo que vas a comprar, en las propiedades que vas a adquirir, en el dinero que vas a juntar, todo. Se ve mucho, pero se ve en soledad. Y entonces tus proyectos tienen que ser mayormente solos. No metas a tanta gente, no te conviene. Te van a intentar clonar ideas. Te van a intentar, como se van a intentar aprovechar un poco. No metas a tanta gente. Tus cosas tú solo. Y aparte, digo, tu familia va a ser poquita. Muy poquita. Quédate con ellos nomás. Correcto. Ok, bueno, ahí están Aidena con el documentalista, el desnudo. Ya sé. Oye, ¿alguna vez has estado como en una especie como de situación Ujú. en la que se te dé un mensaje para una persona Ujú. y hayas decidido no darle el mensaje? Pues sí. Sí. Sí, porque
La verdad, porque sé que no lo va a recibir bien. ¿Cómo lidias con las personas que no están de acuerdo con lo que les dices? Si yo voy a, pues cuando no doy el mensaje bien a gusto, ¿no? Porque pues no lo di. Y no tengo que lidiar con nada. Pero cuando sí siento la necesidad de decirle, que es lo que te explicaba, en lugares públicos, me llega un mensaje, ¿qué hago? Si es para la cajera, Dios mío, ¿me explico? Sí, claro. Pero si recibo algún tipo de rechazo, que esto es muy común, es mucho el entender que no es mi vida, no es el mensaje para mí, no es ni mi problema. Que yo solo soy el canal, digamos, y lo que ellos quieran hacer con la información está bien. Y esto me pasa mucho en sesiones, no nomás o sea, me pasa muchísimo. Que me dicen, no, o sea, me acuerdo que tuve bueno, yo no discutí, pero en una sesión una señora estaba muy renuente a escuchar lo que yo le decía. Y me marcó, me volvió a marcar a los meses, destrozadísima, pues porque pasó. Y, digo, yo no al final no sufro, ¿sabes? Ni gano nada si me creen o no. Y es algo que tuve que entender. Que yo en sí no gano nada. Nada. Estoy solo dando la información y si la quieren está perfecto. Y si no, bueno, es que no es mi vida. ¿Qué dicen tu círculo social de ti? Es decir, ¿tuviste amigos? Ya entramos en temas densos. En la secundaria, ¿tuviste amigos en la prepa, en tu zona? Y a lo mejor algunos no sabían qué hacías tú. Y otros de repente se dan cuenta y ¿cómo es esto? ¿Hubo rechazo? ¿Hubo aceptación? ¿Hubo burlas? ¿Hubo interés? Henry, me quedé sola. Cuando tú me dices, ¿tú tenías amigos en la secundaria? No. Tenía uno. Que era un fantasma. Sí, ¿no? O sea, era mi amigo imaginario que se murió ahí. Sí, o sea, tenía uno. Sí. Y ni siquiera como que siento que no me quería dejar solita, porque yo siempre estaba sola en la secundaria. Pero no era tanto porque se enteraran que yo podía hacer esto. Es que siempre he sido una persona muy solitaria, para empezar. Y pues no sé, yo no veía la vida como, a lo mejor como los demás. Y me costaba mucho trabajo socializar, muchísimo. Después entré a la prepa. Yo traté de ocultar esto todo lo que pude. ¿Tú eres Piscis? No. ¿No? No, yo no soy Piscis. ¿Qué eres? Tauro. Ok. Yo traté de ocultar esto todo lo que pude. De hecho, yo no tengo agua en la carta. No, ni una gota tengo. Entonces, ya en la prepa, tuve un noviecillo con el que duré mucho tiempo. Un noviecillo con el que duré mucho tiempo. Y pues igual traté de ocultárselo todo lo que pude. Hasta que pues se enteró de mi mamá. Porque es que yo no trabajaba en esto, la que trabajara era mi mamá. Ajá. Pues no, le dio muchísimo miedo, ¿no? Y luego yo le decía, pues le sacaba cada cosa, se me salía INRI, ¿no? Y se asustaba el chico, o sea, y el chiste es que mi relación terminó porque yo ya no soportaba que lo viera a los ojos. Entonces, bueno, así como que digas que tengo un círculo social, Ajá. No, la verdad es que está muy reducido. Ahora las personas ya saben, porque pues después de lo de Aidena Paranormal fue imposible que la gente no supiera. Pero yo me quedo con la gente que me dice que no le doy miedo. Esa es mi gente. Porque no me sirve de nada rodearme de personas que todo el tiempo me tengan miedo. No. Porque intento vivir una vida normal. Y mis amigas son señoras de 42, 43 para arriba y que también hacen esto. Yo no suelo tener amigas... Normal. No, pero me acostumbré y la verdad es que son bien buena onda. Pero está padre, o sea, porque pues no son normales. Ajá, entonces tenemos unas pláticas. No, de verdad. Pero así. Pero me ha sido socialmente es horrible. Horrible.
Y en tu familia, o sea, yo entiendo que tu mamá, bueno, ya trabajaba en Ajá. esto y que a lo mejor ella sufrió más el lado familiar, pero seguramente, a lo mejor no la familia próxima, hermanos, hermanas, pero a lo mejor sí tíos, primos, ¿cómo fue? ¿O cómo ha sido? ¿O cómo es? Cuando yo salté a redes sociales, mi familia tampoco sabía. Mi familia sabía mi mamá, mi papá y una abuela. En fin, no sabían. Cuando yo salté a redes sociales, yo traté, pues sí, de aislarme un poco de mi familia porque no quería comentarios. Es que yo no estaba lista para escucharlos. Entonces, yo te puedo decir que voy a reuniones familiares y yo no toco el tema. Pero ahora que ya ha pasado más de un año y que ya toda mi familia sabe, tengo algunas tías y primas que les encanta ir los sábados en la noche a echarse un cafecito y ándale, y sacar las cartas y déjame preguntar. Y entonces a ella les gusta y pues yo lo disfruto porque me siento aceptada. ¿Sabes? Y mi círculo social es muy pequeño. Y así me gusta. ¿Tú eres capaz de contactar con cualquier persona fallecida? Si por ejemplo te mostramos una foto. Sí, pero aquí no. Aquí no. No, aquí no. No, porque no sé si se me meta. Es que esa es otra parte que no te conté. O sea, se me pueden meter Ujú. y no quiero que se me meta aquí si no está mi mamá. Es la única persona que... Te puede controlar. Sí, Ok, sí. bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona Ujú. fallece? Tú hablas con los muertos. ¿Cómo es el otro lado? ¿Trasciendes de inmediato o algunos se quedan, otros se van? ¿Qué es lo que pasa? No, yo te lo digo con lo que yo he vivido. Yo me di cuenta que no todos estaban en el mismo proceso de me muero y trasciendo. Muchos es como si se atoraran. Muchos no se quieren ir. O sea, como si sí pueden cruzar, imagínate. Pero tienen algo pendiente. Ajá. Ok. Que esas son las sesiones más intensas. Porque tiene mucho que decir, porque se quedaron con porque muchas cosas. Y nunca me han mostrado cómo es allá. ¿Qué hay exactamente? Yo tengo muchas dudas, pero me he fijado que la gente la gente los llama guías. Yo también por respeto, pero en realidad yo les decía voces, ¿no? Pero los guías y los muertos y los todo te dan la información que necesitas, no la que quieres. Entonces muchas veces yo he hecho pues berrinche de que quiero saber algo y no me dicen. Y algo, ¿te puedo dar un ejemplo de una sesión? Sí. Me pasó, una señora me busca y hicimos sesión de cartas, salía mucho su hijo y entonces cuando me muestra a su hijo, pues a su hijo le salía que no podía dejar a la pareja con la que estaba. O sea, yo estaba hablando con la mamá de ese muchacho. Entonces yo le dije, dile a tu hijo que no puede dejar a esa chica. Y la señora, ¿por qué? Y yo, es que no sé. Y yo preguntaba por qué y no me decían por qué. Y yo, es que no sé, pero que no la deje este año. Que se espere al próximo año. No la puede dejar este año. Y la señora, no, pues es que dime por qué. Yo es que sí estoy buscando, pero no encuentro el por qué. Entonces, hablo con el hijo, le digo, no hicieron caso, la deja y cuando la deja, la chica lo deja endeudado con miles de dólares y esa deuda se saldaba, no me acuerdo cómo estaba, pero se saldaba el próximo año, no este. El muchacho no sabía que lo tenía endeudado su novia. Ujú. Entonces cuando él la deja, lo deja a ella endeudado y ahora sí ya ni cómo librarse de la deuda. Y la deuda se anulaba o algo así el próximo. Por eso las cartas le decían que no la dejara. Pero como siempre pasa, que no me hacen caso y pues está bien, no tiene por qué hacerme caso. Pues. pero la deja y
Y pues queda endeudado y hasta ahorita está endeudado por años. No sabe ni siquiera cuándo va a terminar de pagar esa deuda. Su mamá me marca, yo así me di cuenta, porque yo los dejo de ver, yo ya no sé, yo cuelgo la llamada, ya no sé. Su mamá me marca, no sé cuánto tiempo pasó, 4 meses, no me acuerdo. Y entonces me dice, Aide, ya entendí por qué me decías que no la dejara. Y te cuenta la historia. Sí. Y ella en llanto y me dice, no sabemos cómo lo vamos a pagar, me da miedo que lo metan a la cárcel, es demasiado dinero, no alcanza ni con su dinero ni con el mío, o sea, no nos alcanza. Entonces, hay veces que yo le digo a la gente, no sé por qué, pero haz esto. No tengo idea por qué, pero o deja de hacer esto. Sí. ¿Te has sentido alguna vez en peligro por desarrollar esta actividad? Sí. Por ejemplo. Sí. Es que yo no sé a quién me voy a topar. Hacen la cita en línea. ¿Me expliqué ya? Sí, sí te entiendo. No sé quién es. Sí, sí. No tengo idea. Incluso te pueden mentir. Y ya cuando están ahí. No, es que no sabes, ¿verdad? No sabes que... Hay veces que, mira, yo siento la mentira, ¿sabes? La siento. Entonces yo empiezo a preguntar con ¿no? Que me dice que sí o que no. Y entonces me sale que claramente me está echando mentira. Y aparte yo siento que me está mintiendo. Y entonces tengo 2 opciones. O ponerme a discutir del por qué me está mintiendo, o darle la suave y mejor darle un mensaje tranquilito. Que es lo que casi siempre prefiero hacer. Pero me han mentido en dónde están, en los nombres. Me dicen un nombre y se llaman de otro, fechas de nacimiento, información que yo necesito para que esta lectura sea más fácil para mí. Me mienten. Sí. ¿Alguna vez ha llegado una persona extraña a una sesión, a una consulta, obviamente sin decir nombres? Claro. Tuve una sesión, me agendaron una sesión presencial. Ok. Yo tengo un consultorio en el centro, ¿no? Y entonces, yo disfruto mucho las sesiones así, pues porque estoy cara a cara. Pero cuando mi asistente me decía, te toca fulano, cuando me mencionaba el nombre, sentía como que raro. Llega, yo en cuanto vi el bulto, dije, ay Dios, ¿quién es, no? O sea, sentí raro, que hasta mi asistente no lo quería ver a los ojos, fue de, sí, pásate, mira, ¿quieres un vasito con agua? Y no lo veía, ¿no? A los ojos, era un hombre. Y entonces, se pasa con una energía totalmente de bloqueo. Él no quería ser leído. Ok. En realidad no quería, aunque me dijera que sí. Entonces yo estaba como tratando de calmarlo, de decirle que iba a recibir los mensajes que necesitara, ya sabes, ¿no? Y pues sí, él tenía un trabajo muy peculiar, muy peligroso, un trabajo muy, muy peligroso. Y aparte, él tenía habilidades donde él sabía qué iba a pasar en su trabajo. Y gracias a esas habilidades, él se protegía. Entonces, pues son el tipo de personas con las que yo tengo mucho cuidado. Sí. ¿Tienes enemigos o enemigas? Mira, no sé. Yo creo que tengo mucha gente a la que le caigo muy mal. Ok. Pero pues para mí es el equilibrio, ¿no? Porque hay mucha gente que me muestra mucho afecto, mucho cariño. La mayoría de gente es muy linda. Pero enemigos... En algún momento sentí que tuve uno, pero eso es más de mi vida personal, no tiene nada que ver con tu tarea, ¿no? Y espero que no tenga, pero pues sabe. Puede ser. Manifiéstense. No se crean, no se crean. Ahorita empieza el torbellino aquí adentro. ¿Crees que existe el cielo y el infierno? Es que yo creo que más bien es un tema de vibración, donde si a la vibración baja le ponemos el infierno y a la alta el cielo, pues claro que sí. ¿No lo concibes de la manera tradicional? No.
No. No. Sin embargo, lo que yo he visto a lo que le puedo llamar demonios, pues sí se ven muy tradicionales. Sí. Sí. Es un tema que me pone a pensar mucho, pues, de dónde vienes. Y si así te ves tú, ¿qué hay allá? Háblame de los fraudes, los impostores y los charlatanes en este medio. Santo Dios. Ay. Ay, es que yo trato como de no meterme con nadie. Bueno, o sea, no me digas nombres, no me digas... O igual y si no puedes responder, yo lo entiendo. Fíjate que... Ay. Yo creo... Pero es que ¿verdad? Bueno. Yo creo que eso se siente, Henry. Uh-huh. Pero pues porque yo lo siento, ¿no? Pero a lo mejor si yo pongo a una persona en un estado muy vulnerable, pues sí le pueden ver la cara. Ok. Y entonces yo a la gente que me dice, oye, Aide, es que quiero ir con tal persona, o me quiero ir a hacer una limpia, o muchas cosas así, yo le voy a decir, ok, como son de otros países y quieren experimentar esto como en presencial, y me dicen, quiero ir con un fulano de mi ciudad a hacerlo, yo le voy a decir, yo les digo que primero lo miren a los ojos y vean si realmente confían o no en la persona. Y si me dicen, es que sí quiero ir, pero la verdad me da un montón de miedo y su mirada, mejor no vayas. ¿Sí? Porque suena muy mal, yo sé, pero es que esto se presta muchísimo Uh-huh. a eso. Y me he topado casos donde una vez un muchacho me dijo que pagó, creo que 20,000 o 30,000 pesos y que no le contestaron ya. O sea, que le dieron como 2 sesiones y no le contestaron. Y era una persona reconocida a la que él contactó. Entonces, se presta. Y yo lo único que puedo decir, yo no puedo ir con ellos allá, si este es el bueno y con este. Pues no puedo. Pero yo le digo, siente su energía, confías en él, no confío en él, entonces no lo hagas. Así tenga reconocimiento, así lo que sea. Le he dicho a misma gente mía, no confías en mí, prefiero que no lo hagas. Ve con alguien con quien tú te sientas en paz. Porque si no, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, se presta mucha gente dice que, sí, es que si tienes brujería, págame tanto. ¿Pero de quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Que te expliquen de dónde y que te den como una base donde tú veas, sí ve, sí tiene percepción. Porque si solo te dices, tienes brujería y ya, no. O mucha gente me pregunta, ¿tengo algo? ¿Me voy a limpiar? Yo fácilmente les puedo decir, sí. Yo te limpio, págame tanto. No tienes nada. Pero eso depende del respeto y la ética que tengan las personas con las que asisten. Entonces, es un mundo muy grande donde se maneja mucho dinero. Mucho. Actualmente, Uh-huh. podemos ver personas como maestros Reiki, personas que trabajan la herbolaria, Uh-huh. hipnosis, etcétera. Un montón de pseudociencias que últimamente han estado siendo aceptadas. Uh-huh. Ya son más aceptadas. Sí. ¿Crees que la mediumnidad debería ser más reconocida? Pues claro, pero yo creo que más que reconocida, debería ser más valorada. No tanto el que todo mundo sepa que es un medium y quieran una sesión, no, sino más ¿sabes la energía que un medium necesitó para darte un simple mensaje? ¿Sabes que a lo mejor no va a dormir en la noche? ¿Sabes que a lo mejor se le quedó el dolor del riñón que traía al muerto? ¿Sabes todo eso? Eso me gustaría más. Porque la gente tiene una idea, yo creo por las películas es normal, de que es una conversación normal, así de humano a humano. Pues la verdad es que no. Es más que reconocida, yo creo que sería más valorada. Sí. Y otra cosa que muchos mediums lo dicen es que el muerto no te va a dar el mensaje que tú quieras.
el muerto te va a dar y te va a decir lo que opina. Y aparte, interfiere la traducción de nosotros, el ser humano, que estamos dando el mensaje. Porque como a mí que se me pasan imágenes por la cabeza, yo te digo qué imagen se me pasa y espero que entiendas la traducción. Me pasó con una chica. Si bien recuerdo, el muerto me hablaba como de pelotas y entonces me mostraba imágenes donde él estaba jugando con muchos niños a la pelota. Y entonces yo le dije a la mujer, es que ¿sabes qué? Me muestra que él está jugando y para mí es que él extraña jugar con esos niños a la pelota. Yo me imagino, se lo dije así, yo me imagino que son sus nietos, ¿sí? Y entonces me dice, no, Aide, es que él tenía una escuela de fútbol y daba clases a niños. Y yo, ok, pero así se va como enlazando los mensajes. Claro. O sea, no siempre es claro del todo, ¿no? Nunca es claro. Es rarísimo que sea claro. Por eso se necesita tiempo, se necesita energía, se necesita un espacio, se necesitan protecciones, se necesitan muchas cosas. Muchas. Por eso te digo que más bien es valorada. ¿Hay alguna cosa Ajá. que quieras decir Ay, Dios. que nunca hayas dicho ante una cámara? ¿Por qué me haces esto, Henry? O que lo voy a decir muy general. Uh-huh. Que hay más, mucho más de lo que nos muestran. Mucho más. De lo que nos puede mostrar un televisor, una computadora, un celular. Hay mucho, mucho detrás. Y que el miedo sirve muchísimo para crear. Está raro este mensaje, ¿eh? Sí, es que no quiero decir más. Oye, tengo muchas cosas que vivir. Ok, a ver si luego me explicas más. Sí. Bueno, amigos, me ha gustado mucho esta sesión. Hemos aprendido cosas importantes. Aidena nos ha revelado lo que hay de ese otro lado que no conocemos, porque normalmente uno se preocupa por sí mismo, y hoy hemos conocido cómo es la vida de una medium, qué pasa por su cabeza en los momentos en que una persona llega para una sesión, qué es lo que pasa después, qué es lo que vive, qué es lo que sufre. Y la verdad es de que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a ti, Aidena, por brindarme esta entrevista y compartir tus conocimientos con toda la audiencia del canal. Señoras y señores, yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Aidena, una medium.